Amigos de Plenilunia, me da mucho gusto saludarlos nuevamente en vivo en Plenilunia junto a ti. Ya estamos en el mes de marzo y nosotros continuamos con ustedes de cerca para llevarles a ustedes los mejores temas para la prevención y para el cuidado de su salud. Y hoy tenemos a un invitado de lujo, un invitado que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones en Plenilunia, pero siempre es interesante el punto de vista sobre diferentes temas de salud. Nuestro invitado de hoy es el doctor Jesús Luján. Él es ginecólogo y biólogo de la reproducción y es presidente de la Fundación Pronatal. Él estará con nosotros durante esta media hora para platicar acerca del autocuidado y la salud, la importancia de un chequeo anual para la prevención y el cuidado óptimo de nuestra salud. Y justamente que es importante pues conocer cuál es el estado de nuestra salud para enfocarnos en aquellos aspectos que no anden del todo bien y para atenderlos de forma inmediata. Doctor Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido a Plenilunia. Bien, Gaby, feliz de estar con ustedes, feliz de poder compartir información de lo que hacemos en el día a día, en este mes tan importante internacional de la mujer y en el cual nos ha cambiado mucho la forma de ver la salud, de autocuidarnos, autorregularnos, y creo que la información que hemos recabado en nuestro medio, en nuestra población, va a ser de gran importancia poderla divulgar y poder entender que la salud es prevención. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Y antes de empezar la entrevista, a mí me gustaría conocer tu punto de vista sobre cómo ves actualmente la salud de las mujeres sin perder el foco de que estamos pues todavía en la pandemia, ya estamos, se supone que saliendo de ella, pero ¿cómo has visto, de acuerdo con tu experiencia en tu consulta clínica diaria, cómo estás viendo la salud de la mujer? ¿Nos estamos cuidando? Precisamente por la pandemia nos hemos descuidado. ¿Cómo ves este aspecto, doctor? Sí, bueno, los tres puntos importantes que hemos observado, porque gracias a Dios llevamos mucha estadística en la clínica y bueno, somos un grupo de 10 doctores dentro trabajando juntos, entonces tenemos una gran variedad de pacientes de diferentes regiones de la ciudad, del Estado de México, del país, y el resultado es muy positivo en cuanto a los cuidados que está generando la mujer en su autocuidado. Siento que históricamente estamos mejor que nunca. Siento que hoy prestamos más atención que nunca a la salud por divulgación científica, gracias a ustedes que lo comunican específicamente en eso. Hay más publicidad por parte de los doctores, esta nueva tendencia a comunicar la salud a través de estas instancias digitales favorece mucho el autocuidado. Entonces, en general, me siento feliz de que sí he visto un gran cambio en el autocuidado. Hay más chequeos, más prevención y sobre todo hay más cuidado en el estilo de vida. Saben más la importancia del sueño, de movernos, de la alimentación reducida en carbohidratos y sobre todo la preocupación que hemos tenido en los últimos 2 años, bueno, en los últimos 20, pero más en los últimos 2, es sobre la angustia y el estrés, porque hace 100 años pues nos moríamos de infecciones, pero ahora lo que detona enfermedades o expresión de enfermedades, en este caso en la mujer más joven que antes, es ese acúmulo de cortisol y noradrenalina en el cerebro por la vida, ¿no? Porque dentro de esta cambio de vida donde hay más igualdad social, donde a la vez pues la mujer trabaja más, sigue siendo madre, sigue estando al cuidado del hogar. Entonces el tener tanta diversidad de funciones sociales genera más noradrenalina y más cortisol. Vivimos más, pero vivimos con más angustia. Entonces siento que principalmente en estos 2 últimos años ha generado mucha conciencia sobre la salud mental. Y incluso pues ese es el principio de salud, ¿no? El equilibrio biopsicosocial del cuerpo, de la mente, de las emociones con el ambiente. Entonces el efecto ha sido muy positivo y creo que hay mucho por hacer, pero me siento feliz de lo que he visto con nuestros pacientes.
Muy interesante, doctor, esta parte del cuidado o del cuidado holístico, el cuidado integral de nuestra salud es muy importante. Y sí, efectivamente coincido contigo que las mujeres, bueno, en general, hombres y mujeres andamos muy ocupados, pero hoy nos estamos enfocando en la salud femenina, andamos haciendo muchas cosas con los hijos, con el trabajo, con la familia, en fin, y esto genera también a veces que no estemos tan al tanto de nuestra familia, sí, de nuestro cuidado. Estamos sí cuidando mucho nuestro estilo de vida, lo que comemos, no tener o procurar no tener tanto estrés, pero en la parte ginecológica justamente hay situaciones que a veces se pasan por alto, por eso la importancia del autocuidado y de la revisión médica anual. Me gustaría que nos definieras, doctor, cuál es tu punto de vista sobre qué es el autocuidado y por qué la mujer debería tener claro justamente la importancia de este hábito. Finalmente es una decisión que tendríamos las mujeres, ¿no? El autocuidado. ¿Cómo lo ves tú, doctor? Sí, Gaby, el autocuidado es la ayuda que necesitamos en el sistema de salud para ver lo que no estamos viendo a tiempo, sino cuando ya se manifiesta una enfermedad. Hace 10 años era muy infrecuente que cuando iban a una visita ginecológica, que es el tema de hoy, el paciente nos refiriera a otros signos y síntomas que siente. Se enfocaban mucho ¿no? al efecto en las boobies, en la menstruación, en signos y síntomas que pensaban que eran hormonales, a los flujos o molestias vaginales, ya. Y hoy en la consulta, y creo que no es un tema solo de COVID, sino es un tema de evolución del autocuidado, los pacientes nos dicen de 10 síntomas que tienen, lo refieren perfectamente bien, 8 no son ginecológicos puros, pero están asociados. Entonces es muy frecuente que llegue la paciente y te diga, me duele el cuello, me salió lunarcito en la parte de atrás, he tenido un poco de depresión en esta parte de aquí, el intestino siento esta molestia, siento dolor en la rodilla. Entonces empiezan a hacer una descripción increíble de signos y síntomas que ella tiene y no necesariamente como era antes, que teníamos que dirigir ese interrogatorio de ¿has tenido dolor en tus articulaciones, dolor en tu rodilla, dolor en tu cadera? Entonces, el tener más conciencia del cuerpo, el escuchar al cuerpo, es el 80% de la medicina, porque todo está relacionado. Y un ejemplo de esto es que a veces los pacientes llegan y dicen, ¿sabes qué? Me duele el ovario izquierdo. Y entonces tocas y sí hay dolor del lado izquierdo. Entonces hacemos ultrasonido y decimos, es que el dolor que tienes, no, sí es en la zona del ovario, pero es muscular, es un ligamento. No, no puede ser un ligamento, sí. Entonces cuando revisamos, es muy frecuente que veamos que una pierna es más corta que la otra. Entonces le Mm. decimos, oye, ¿de casualidad dolor en tus rodillas? Sí, me duele mi rodilla derecha, que es con la que más apoyo. Ah, ok. Entonces, si compensas de ese lado, seguramente tienes una desviación lumbar, ¿te duele la espalda? Sí, sí. Entonces, de ahí sale el nervio que va hacia esa zona y está comprimido. Entonces, lo tuyo es una desalineación corporal. Entonces, necesitamos alineación con el quiropráctico, ejercicios de estiramiento, rehabilitación muscular, pero el tema no es el ovario. Entonces, ¿por qué mi ciclo se me desajustó? Ah, porque el ligamento produce inflamación, el plexo nervioso que inerva el útero. Entonces, cuando hay una inflamación en esa zona, es frecuente que cuando vas a menstruar el endometrio se rompa y empiezas a sangrar por partes. Entonces, vemos una semiología de cómo todo está asociado, pero el origen no es el ovario, no es el tema hormonal, sino es un tema mecánico, no corporal. Entonces, actualmente las pacientes siento que en realidad están aprendiendo y lo han desarrollado a escucharse más, escuchar su cuerpo, no solamente físico, mental. Incluso ha evolucionado tanto este autocuidado, autoescucharte, que siempre les preguntamos, mira, mi análisis es este, ¿qué opinas? Entonces la paciente es capaz de decir, pues sí coincido contigo, pero siento que hay algo más. Ah, perfecto. Entonces, siento que estamos en un avance sobre el autocuidado, la autoconciencia y el auto escuchar al cuerpo como nunca antes. Claro, qué interesante y sobre todo porque se había sabido que las mujeres nos dejábamos al último y ahora quizás esta cuestión ya está cambiando, ahora nos estamos poniendo en un papel importante para estar bien en nuestra vida y eso es un factor que me llama la atención y que la verdad a mí me da gusto escucharlo. El
la revisión médica, el check-up, la revisión anual, ¿es una cosa que tenemos que decidir nosotras, doctor, o tenemos que ir de la mano con nuestro médico especialista de cabecera? Bueno, la revisión anual debe de ser una obligación social, porque si lo dividimos en tres aspectos, el hacernos responsables de nuestra salud hace la gran diferencia en que lo que detectemos sea a tiempo y no sea devastador en fines de tratamiento médico o de mortalidad. Lo segundo es que sí tenemos una responsabilidad con nuestra descendencia, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, porque al final cuando alguien enferma todos apoyamos. Y entonces, si lo vemos fríamente, pues al detectar algo temprano, todo se reduce. El tiempo de tratamiento, la familia se desgasta menos emocionalmente, económicamente. Y el último punto importante es que el país carga mucho con los tratamientos avanzados y la mayoría de los tratamientos avanzados terminan en un mal pronóstico. Entonces, esta responsabilidad sí tiene que ver con el país, con la parte individual y con la parte familiar. Debemos de sernos responsables de nuestra salud. Entonces, en las clínicas de todo el mundo, incluso en las mexicanas, aunque aquí es muy fácil ir con el especialista, nos enseñan perfectamente bien que el médico general es quien sostiene el país y así tiene que ser. En México cambia un poco porque cualquier persona va directamente con el ginecólogo y a lo que hemos evolucionado los ginecólogos es a practicar un gran porcentaje de nuestra práctica en medicina general, porque llega el paciente y todo tiene que ver con todo y es quizás la única oportunidad que tú tienes como mujer de ir con el ginecólogo para que detectemos algo que tiene que ver con lo de nosotros, pero que seguramente no es el origen. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos en la revisión? Hacemos una revisión como de escuela. Revisamos oídos, garganta, nariz. Sí hacemos ultrasonidos porque estamos ya integrados en esa práctica. Sí hacemos ultrasonidos de arterias de cuello, de tiroides, de mama. Revisamos el hígado, el páncreas, vesícula, estómago, el intestino. Hacemos un rastreo ultrasonográfico de piernas, circulación. Pero gracias a Dios tenemos con más acceso a los ultrasonidos en el país, pero cuando no los tenemos, que estamos en un pueblo muy pequeño, yo soy de un lugar muy pequeño, el médico debe, y lo hace generalmente, revisar clínicamente, por eso siempre decimos en medicina la clínica. ¿Qué es la clínica? Todo lo que yo recabo de la información que tú me das, y yo voy a palpar. A lo mejor no tengo un ultrasonido para ver el hígado, pero lo puedo palpar, puedo sentirlo, puedo saber si hay dolor. Y con el interrogatorio, una exploración con estetoscopio, con lámparas, con martillos, con reflejos, podemos tener el 90% de las cosas ocultas que una mujer puede tener. Entonces, la conclusión es que la revisión anual no es solamente ginecológica, y el ginecólogo hemos desarrollado el ser médico general y que nos enfocamos mucho en esta parte ginecológica. Para empezar a hacer justamente esas revisiones médicas, para empezar a acudir con el médico de manera sistemática, ¿hay una edad idónea, doctor? Sí, claro que sí. El pediatra, cuando pasa la pauta para el ginecólogo, nosotros en la clínica tenemos a dos doctoras que ven a las niñas que están en la fase prepuberal. Sí es importante cuando el pediatra detecta que esta pubertad está adelantándose o que hay datos de que no está creciendo bien una niña, que principalmente así es como nos lo refieren, o que hay cambios en el peso o cambio en las emociones de esa niña, cuando todavía no entra la pubertad, las empiezan a referir con el ginecólogo, o que empiezan a tener muchos cambios en su flujito vaginal, o malestar en las glándulas mamarias, axilas. Entonces, lo ideal es que cuando una niña, si no tiene ningún síntoma, se empieza a desarrollar a nivel de que crece el vello, las boobies crecen, los labios se ensanchan un poco. Esto precede un año antes, año y medio, hasta 2 años, cuando va a venir el periodo menstrual. Cuando viene el periodo menstrual, es una fase de empezar con una observación en ese año, cómo son los ciclos, cómo se siente, los cólicos, inflamación de intestino, cambios emocionales. Es una fase donde los papás ayudan a que ella observe su cuerpo, cómo va cambiando y cómo se va sintiendo. Al cabo de este año, si es que no hay una urgencia antes, que es una urgencia,
pues un dolor abdominal intenso cuando van a menstruar, algunas bolitas que se detectan en las boobies, exceso de acné en la piel, cuando es simplemente, ¿no?, los ciclos que van siendo irregulares, etcétera. Al año que empieza la menstruación es el tiempo ideal para revisar, Correcto. para tres cosas. Una, para hacerlas responsables de su salud, enseñarles cómo autoexplorarse, cómo escuchar a su cuerpo. Lo segundo es para poder prevenir la mayoría de los quistes que pueden aparecer en las boobies y en los ovarios, que son muy frecuentes porque una de cada 15 niñas va a ingresar a urgencias en algún periodo entre los 12 años que empiezan en promedio menstrual hasta los 15. Es alta la incidencia. De esta una en 15 niñas que van a urgencia, 30% va a requerir cirugía y el otro 30% un tratamiento médico, pero todo esto lo podemos prevenir. ¿Por qué hacemos las revisiones cada año? Porque la mayoría de los padecimientos, para que se expresen o para que se manifiesten o para que crezcan, requieren al menos 2 años. Es muy poco frecuente los padecimientos que súbitamente aparecen hoy. Claro, teníamos tiempo sintiendo algo extraño, que venía, se iba y lo justificábamos. Pues claro, hay que ir a revisarnos antes, pero en condiciones normales, con revisarnos cada año es más que suficiente. ¿Qué podemos detectar de los 12 años hasta los 18? Pues podemos influenciar positivamente en esa madurez cerebral a nivel del balance hormonal, básicamente. El balance hormonal lo es porque eso genera un mayor entendimiento emocional de tu cuerpo. Podemos prevenir lesiones, marcas en la piel a largo plazo y cambios metabólicos que después van a ser muy difíciles de controlar. Y sobre todo es una fase muy, muy importante para hacer diagnóstico de dos entidades muy frecuentes en nuestro país, que es endometriosis, que es esta inflamación pélvica que se manifiesta por sangrado interno en cada menstruación, y ovario poliquístico, que se manifiesta básicamente con no necesariamente incremento de peso, pero sí incremento con hormonas que nos pueden dar manifestaciones de vello, cambios en la piel, acné, crecimiento de la grasa central y cambios ya sea en la cantidad de menstruación, en el ritmo de nuestros ciclos menstruales o incremento del sangrado con cólico o sin cólico. Entonces, estas dos entidades son sumamente importantes en la calidad de vida, en la reducción de síntomas a largo plazo y en la fertilidad. De los 20 a los 30 años es una fase de mucha madurez biológica de la mujer que la va a preparar para el tiempo después de los 50 años, de los 20 a los 30. Es una fase muy, muy importante donde podemos enfocarnos mucho en el balance hormonal, balance sexual, para prevenir problemas de infertilidad y problemas de cáncer. Y de los 30 a los 40 años es una fase muy riesgosa porque se va sumamente rápido y es cuando es la última fase ideal para que las mujeres se reproduzcan, si es que sí lo van a decidir, o congelar óvulos, que es lo que nos hemos enfocado mucho, ¿no?, en generar conciencia de estas personas que están postergando la fertilidad, pues al menos hacer la conciencia, prevención, empezar a hacer las mediciones de hormonas antimulerianas. Y de los 40 a los 50 es la fase que nos va a prevenir de problemas cardiovasculares después de los 50 años, cerebro y corazón. Entonces, el balance hormonal en esta fase, el balance químico, el balance metabólico, es sumamente importante en la prevención de infartos cerebrales cardíacos, diabetes e hipertensión, que son las 4 entidades más frecuentes que estamos observando en nuestro país y que aunque se logran controlar muy bien, pues generan estragos, ¿no?, en la vida de las personas. Entonces, por eso, a los 50 años, que es cuando en promedio viene el cese de la función ovárica y que la glándula suprarrenal tiene que empezar con ese relevo hormonal, es importante trabajar mucho con el estilo de vida, trabajar con qué personas van a requerir apoyo con estilo de vida, suplementación, quiénes van a requerir una suplementación natural para estimular los receptores de estrógenos, que es el 25%, y el otro 25% son los que sí van a requerir algún reemplazo, que cada vez está más en boga el reemplazo natural que viene de plantas. Entonces, sí es importante hacer prevención, autocuidado y autoescuchar al cuerpo en esas etapas de la vida tan importantes en ustedes. Claro, hizo un gran resumen de cada década de la vida, hizo un gran resumen, doctor. En la parte que usted comentaba de las chicas adolescentes,
que es muy frecuente la endometriosis y es muy frecuente el ovario poliquístico. ¿Qué tan importante es, verdad, doctor, el que se pueda diagnosticar de forma temprana? Porque le evita a las chicas mucho sufrimiento en los cólicos muy intensos, muy dolorosos, y en el ovario poliquístico, que también tiene mucho impacto en su calidad de vida. En estas dos partes, particularmente en esos dos aspectos, ¿cómo se diagnostican estos trastornos, doctor? ¿O qué Ok, estudios se requieren? sí, Gaby. Son dos entidades o condiciones que se han incrementado, es importante decirlo, porque se ha incrementado su diagnóstico, pero también su expresión. Básicamente, ¿por qué? Porque dormimos menos, nos alimentamos más con carbohidrato que nunca, hay más descontrol en la conexión social que nunca porque estamos conectados a la parte digital y eso incrementa el proceso inflamatorio pélvico. Tenemos menos habilidades para poner límites, que es la parte que reduce el cortisol y la noradrenalina, que a su vez estimulan la parte inmunológica, que es lo que genera endometriosis. Y no sabemos qué suplementos nos pueden ayudar para autocontrolarlo. Entre más tarde lo detectemos, vamos a requerir más medicina. La idea es requerir estilo de vida y no tanto medicina, porque la medicina también a largo plazo empieza a generar problemas, principalmente la utilización de hormonas. ¿Cómo diagnosticamos endometriosis? La endometriosis es ese dolor, inflamación pélvico que va del 1 a 10, que se acompaña de inflamación intestinal, que se acompaña de cambios emocionales reactivos en el cerebro que dan angustia, con tristeza, con desesperación, y que va del 1 al 10 también, y que se incrementa con un incremento en el dolor al momento de la menstruación. No es normal, pensamos que es normal, pero no es normal. La mayoría de las veces lo podemos balancear con suplementación en base a progesterona natural, en la segunda fase del ciclo menstrual, cambios en alimentación, ejercicio. Hay recomendaciones muy específicas que son de estilo de vida. Lo diagnosticamos con ultrasonido. El ultrasonido detectamos el 95%. ¿Cómo lo diagnosticamos? Cuando las niñas están por menstruar, justamente en esa semana antes, al poner el ultrasonido pélvico por el abdomen, llenamos vejiga, podemos ver cómo se acumula líquido debajo del ovario, del fondo, le decimos el fondo de saco, en esa curvita de músculo que sostiene los intestinos. Lo segundo es que cuando hacemos movilización intestinal del útero, se presenta dolor. Lo tercero es que en el ultrasonido, cuando ponemos el color, que se llama Doppler, vemos mayor congestión de las arterias pélvicas. Y el último es que muchas veces no hay tantos síntomas, pero medimos un marcador que no es tan específico de endometriosis, pero que se eleva en el 30% de ellas, que se llama CA125. Entonces, cuando este marcador se eleva y tenemos la combinación de alguno de estos síntomas, podemos tener un 95% de certeza que hay endometriosis. Y bueno, y claro, el tratamiento es A, B, C, D, dependiendo de los signos y síntomas que tenga cada quien. El ¿Y ovario tienen poliquístico buenos pronósticos, doctor? Cuando hay un tratamiento oportuno, ¿tienen buenos pronósticos? sí, excelente pronóstico porque el origen de esta activación ¿qué pasa? Que cuando empiezas a menstruar, en todas las niñas se les regresa endometrio, menstruan literalmente por dentro, hay implantes, pero en 2 de 10 mujeres o de 10 niñas, el incremento de un glóbulo blanco que se llama factor de necrosis tumoral es el que se lo aplican en la parte pélvica a los chimpancés y todos desarrollan endometrio y sangran. Aplicamos un medicamento que bloquea este glóbulo blanco y desaparece la endometriosis, aunque es transitorio. Entonces, este glóbulo blanco se exacerba y es el que empieza a hacer crecimiento de endometrio dentro del abdomen, en intestino, en el ovario, en el útero. Entonces, literalmente, cuando viene la menstruación, esas células sangran y producen inflamación. Entonces, este glóbulo blanco, ¿qué es lo que hace que se encienda? Bueno, es una mutación genética que tiene el 70% de la población y que ese glóbulo blanco es muy sensible a la falta de sueño, a la falta de movimiento, se incrementa con el carbohidrato, le gusta mucho el azúcar, le gusta mucho el estrés, el cortisol y la noradrenalina. Entonces, el tener hábitos que tendrían que ser muy, muy habituales, muy normales, puede reducir hasta un 90% la expresión de la endometriosis. Entonces, sí podemos
controlarla en un 90% solo con estilo de vida, de tal forma que solo 1 de 10 vamos a requerir tratamiento médico. La endometriosis es altamente emocional. La También. emoción es la expresión de la endometriosis y esta inflamación pélvica genera cambios en la progesterona del cerebro que nos generan angustia, reactividad y a veces agitación ante los eventos simples de la vida. Sí, pues aquí un llamado a las mamis, a las mamás que tienen sus hijas adolescentes que están a punto de iniciar la menstruación o que son adolescentes, a que si se ven alguno de los signos de las señales que comentó el doctor Luján, vayan con su ginecólogo para que chequen todos estos detalles y eviten a sus niñas que pudieran tener cólicos intensos o sangrados abundantes, entender que esto no es normal y que tiene tratamiento y tiene un buen diagnóstico. Doctor, en la etapa de los 20, de los 20 a los 40, 30, 40, donde la mujer ya está en plena etapa reproductiva y también muy productiva, ahí, ¿cuáles son los aspectos que usted nos recomienda que deben atender justamente para revisarlo, tenerlos en el radar y poder supervisarlo junto con su médico? Sí, Gaby, gracias por preguntar esto. Antes, en la década previa, habitualmente llevaban a consulta muy frecuentemente niñas que dejan de menstruar o que los ciclos se hacen largos, pero hay muchas niñas, muchas mujeres que tienen datos de incremento de hormonas físicos, emocionales que no los atienden. Eso se expresan más justamente de los 20 a los 30 años. ¿Por qué? Porque hay una gran estimulación mental, física y erótica natural del cuerpo. Cuando no controlamos bien esta fase, sobre todo del exceso de hormonas de los 20 a los 30 años, se va a manifestar generalmente de los 40 a los 50. Sí se puede manifestar en la siguiente década, pero brinca la década. ¿Qué Sí. manifestaciones nos puede dar? Un mayor descontrol en los ciclos, más sangrado, menos sangrado, más inflamación pélvica y mucho cambio en la forma como se percibe la vida. Y esto puede generar muchas veces que tengamos infertilidad. Entonces, muchas de las mujeres que empiezan actualmente a buscar bebé entre los 37, 38 en adelante, cuando esta fase de los 20 a los 30 años por descontrol de hormonas no lo detectamos a tiempo, nos van a dar muchos problemas en esta fase. ¿Qué son los problemas hormonales, no? Uno de ellos es el ovario poliquístico. En esta fase podemos producir hormonas de más o de menos. Todas las hormonas vienen del colesterol. Hay colesterol bueno, colesterol malo, y el colesterol, que son compuestos de carbono, se van desdoblando en la fuente del cual se produce el estrógeno, que se llaman andrógenos. Y los andrógenos se producen 25% en el ovario, 25% en la glándula suprarrenal, o sea, las emociones, la energía, pero la mitad, por Sí. ejemplo, la mitad de la testosterona se produce en la piel. Entonces, el ambiente tiene gran efecto en el ovario, en la suprarrenal y en la piel. El ovario poliquístico es cuando tenemos más de 12 folículos, que dentro de ellos están los óvulos en cada ovario. El ovario, aunque seamos delgados o gorditos, porque el 30% es gente muy delgada, se manifiesta porque crece de tamaño y empieza a activar los andrógenos de la piel y suprarrenales. O el estrés activa los andrógenos del ovario, están interconectados. ¿Cómo se manifiesta? A veces dan un solo síntoma, a veces muchos. ¿Qué es un solo síntoma? A veces puede haber ligero crecimiento de vello, arriba del ombligo, debajo del ombligo, en el tórax, en la parte facial. A veces puede haber pequeños brotes de acné. A veces puede haber ligera caída de cabello, piel seca, uñas quebradizas. A veces solamente somos delgados o empezamos con el metabolismo muy lento, aunque nos cuidemos mucho, pero se acumula grasa en la parte central del abdomen, como manzanita. A veces solo vemos el síntoma de empezar con celulitis debajo de la piel. A veces vemos que Correcto. empezamos a bajar de peso y de repente subimos muy rápido. A veces vemos solamente pequeñas ramificaciones rojas, arañitas en los muslos, en la nariz o en los tobillos. A veces lo que tenemos es cambio de ácido frecuente en vagina, entonces vamos porque me salió flujo, porque tengo cándida y ahora bacteria y tengo infecciones repetitivas. Muchas veces se manifiesta solo con hiperactividad del músculo de la vejiga. Hacen pipí, se quedan con ganas de seguir haciendo,
entran en periodos de inflamación, de cistitis recurrente, y el tema es hormonal. Por eso es que el tratamiento, damos óvulos, damos antibióticos, damos reguladores de ciclo y no mejoramos, porque el origen es tener más hormona sexual. Por eso es muy importante cuando tenemos alguno de estos síntomas, lo ideal es hacerla siempre, al menos una vez al año, pero hay que medir hormonas. Cuando tenemos exceso de andrógenos, es muy frecuente que la tiroides trabaje de más y se agote. Es muy frecuente que empecemos a producir prolactina, es hormona de crecimiento, hormona sexual, pero que cuando incrementa su producción, produce migraña. Entonces es muy frecuente que haya migraña y decimos, pues es que mis hormonas ya las balanceé, sí, pero la prolactina la tienes alta. Ah, pues mi prolactina está bien y la tiroides está bien. Ah, a lo mejor la testosterona está alta. Entonces, sí es muy importante medir la testosterona libre, el perfil hormonal de estrógeno, progesterona en el ovario, tiroides, prolactina, para poder prevenir problemas a largo plazo. Y sobre todo, en un descontrol hormonal, el cuerpo empieza a cambiar, se empieza a inflamar y sobre todo empezamos a producir menos progesterona después de ovular. Entonces dejamos de menstruar y nos sentimos muy bien. Fíjate que ese es uno de los principales signos que decimos esto es hormonal. Dejo de menstruar y me siento bien, con energía, como soy yo. Llega la mitad del mes y me empiezo a sentir con el cuerpo un poco forzado, como que mi encanto natural está más forzado, duermo, pero siento que no descansé aunque dormí bien, y puedo empezarme a poner más reactiva a los eventos del día a día. Empiezo a reaccionar del 0 a 10, y lo peligroso de cuando son estos cambios es que, por ejemplo, si hoy nos conectamos tarde porque yo tuve la urgencia y no llegué, y a lo mejor te genera un sentimiento muy grande conmigo y a lo mejor te digo, Gaby, sí te entiendo muy bien, disculpa. Sí. El sentimiento que te genera, no es, o sea, sí es esta la gota que rema el vaso, pero aparecen memorias y emociones que tenemos desde la infancia. Entonces, eso lo hace peligroso porque en el día al día, las personas que estamos alrededor de las personas que están sintiendo el descontrol hormonal no se entienden, ¿no? Y de hecho, no hay quien lo entienda más que cuando te pasa, porque te da todo el flujo químico hormonal del cerebro, da todo junto, ¿no? Todo está conectado. Todo está conectado, doctor. Pues el tiempo se nos está agotando. Llegó una pregunta de una de nuestras lectoras, Mari Carmen Tamayo. Mari Carmen, muchas gracias por conectarte, doctor. Quizás ya la contestaste, pero sí valdría la pena volver para cerrar con este tema. ¿Qué signos de alerta fuera de lo normal en niñas debemos tener en cuenta para acudir al ginecólogo antes de que se presente su menstruación? ¿Qué nos dices, doctor? Son tres cosas, ¿no? Igual, la salud reproductiva, la salud física, es el equilibrio biopsicosocial. Entonces, una niña que biológicamente, que cuando viene la mitad del mes o cuando va a menstruar, se siente distinta de cuando dejó de menstruar, es decir, que se inflama la pancita, se inflama el intestino, tiene mucho cólico, que incluso cuando tomas una buscapina no se quita, que se siente con cambios en su aspecto físico, emocional, justamente en esa fase. Puede haber endometriosis, puede haber ovario poliquístico, hay que ir a revisarse. Lo segundo es el aspecto emocional. Cuando una niña va a menstruar y se pone reactiva, se pone sensible, y alguien dice, no, pues es que ya va a menstruar, eso no es normal, pensamos que es normal. Y se puede corregir no necesariamente con medicamentos, sino con suplementación, cambios en la alimentación, cosas que realmente son individuales, no es lo mismo para todas las personas, pero no es normal sentirse así, pensamos que es así, y a veces se autorregula el cuerpo, pero a veces podemos vivir toda la vida así, y llegas a los y dices, wow, pensé que era normal, y no lo es. Y lo tercero, cuando hay un cambio hormonal, es muy frecuente que se altere el sueño, es decir, da más sueño, menos sueño. 2, hay mucho cansancio físico. 3, empezamos a tener reducción de nuestras destrezas, de nuestras habilidades naturales para hacer cosas. Y el cuarto es que nos retraemos socialmente. Cuando una niña se empieza a aislar en cualquier fase de su ciclo menstrual, eso no es normal y coincide en el 80% de las veces con que baja la dopamina, esa sustancia natural que genera conexión, emoción, y lo podemos ver reflejado en su mirada, les cambia la mirada completamente. Y eso no es normal, es un reflejo de que tiene un cambio químico secundario a baja de progesterona. Entonces, esos son de los 3 aspectos más frecuentes cuando no vemos
claridad, por ejemplo, si hay mucho acné, vellos, vello en el cuerpo, si están incrementando mucho de peso. Son de los cambios más frecuentes por los cuales una niña tiene que ir a revisarse. En Qué la bueno, parte, doctor. y Sí, qué bueno. Y ya para finalizar, doctor, porque ya el tiempo se nos agotó, lamentablemente, lo invitaremos próximamente ya nuevamente, doctor, pero nada más para cerrar, sí me gustaría que nos dejara un mensaje de la importancia, o sea, ya finalmente usted nos aclara que todo está interconectado con nuestro cuerpo, con nuestro sistema, y que si vemos algún cambio en nuestro cuerpo, en nuestro estado de ánimo, sí es importante revisarlo con el especialista. Pero déjenos, por favor, ya algunas recomendaciones finales, justamente para estar ya súper, pues, al tanto de nuestra salud y esta revisión anual sí es importante que la platiquemos con nuestro doctor y de la mano de él entendería poder ubicar si hay algún trastorno y cuál es el diagnóstico a seguir, doctor. Gracias. Sí, hay 6 recomendaciones. La primera es escuchar al cuerpo, escucharlo realmente para saber si signos y síntomas que yo tengo, que son constantes, que no me hacen sentir bien, sea inflamación, dolor, limitación en mi parte física, mental o emocional, está cambiando, tengo que ir a revisarme antes del año, porque cada año hay que ir a revisarnos. Y en esta misma fase hay que ayudar a nuestros hijos, a las niñas, al año que empiezan a menstruar, para hacerlos responsables de su educación sexual, de su educación reproductiva y su educación física. No es responsabilidad de los papás hasta ese momento, sino educarlos para que ellos se hagan responsables de su vida. Ya dejan de ser niñas y se hacen responsables. 5 puntos importantes donde resolvemos el 90% de los síntomas. Sueño. Cada vez es más importante el sueño, al menos 7 horas. Si tenemos un problema de sueño, hay que ver con el especialista porque no estoy durmiendo bien. Lo segundo es la alimentación. Es muy importante observar qué alimentos nos caen mal, qué alimentos somos sensibles a ellos para poderlos evitar y sobre todo en general tener reducción en las cosas blancas, carbohidratos, lácteos y harinas. Una reducción de ellos mejora sustancialmente todas las condiciones de colitis, migraña, cansancio, problemas de sueño. Para activar la melatonina, que es la hormona del sueño, para activar la mayoría de las hormonas que se lleva a cabo durante las noches, es importante al menos 20 minutos de ejercicio al día y 2 días a la semana generar resistencia física. El cuarto, que cada vez es más importante, es la socialización de buena calidad. Y el quinto, que los expertos de psicoeducación nos han enseñado cada vez más, es la escritura, escribir propuestas sobre las cosas que nos generan ansiedad y angustia, enojo, y llevarlas a cabo con nuestros padres, con nuestra pareja, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. La propuesta equilibra la administración de vida con la emoción. Y esa es la única forma, por ejemplo, que los hombres escuchamos, porque si no, nos ponemos en modo avión y las hacemos sentir que le están hablando a la pared y que no las entendemos. Y la verdad es que el tema es que entendemos con propuestas y ustedes también. Entonces, esas son las recomendaciones de salud en el autocuidado, en la autoeducación, autodetección y el hacer a nuestros hijos responsables, en las niñas principalmente desde el año después que dejan de menstruar, nos libera y nos hace sentirnos muy responsables de la educación sexual, física, reproductiva y sobre todo del autocuidado que debemos de tener todos. Gracias, doctor. Si alguna de nuestros seguidores está interesada en contactarlo, ¿a dónde lo pueden contactar, doctor? Nos pueden escribir por Instagram a drjlujan o a Pronatal, en @pronatalmx. Y bueno, en la clínica Pronatal estamos a sus órdenes por si quisieran alguna asesoría médica, alguna visita. Con mucho gusto lo podemos. Hay un grupo que se especializa en los adolescentes, en climaterio, en reproducción, oncología, urología. Entonces nos contactan, con mucho gusto los podemos atender. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por haber estado en Plenilunia. Nos dejó claro muchos aspectos, todo está conectado y todo hay que tomarlo en cuenta para nuestra salud y para nuestro autocuidado. Muchas gracias, doctor, y hasta la próxima. Gracias, muchas gracias a todos y saludos a tu audiencia y gracias por invitarme. Feliz de estar contigo.
Gracias, doctor, un placer. Y amigos de Plenilunia, muchísimas gracias. Fue el doctor Jesús Luján, ginecólogo y biólogo de la reproducción, presidente de la Fundación Pronatal. Muchas gracias por haber estado con nosotros y recuerden que cada 15 días estamos con ustedes en Plenilunia junto a ti. Hasta la próxima.